Hola a todos y bienvenidos un día más a otro vídeo del canal. Hoy vamos a ver un poco la historia o la evolución de la política económica en España desde más o menos el final de la Guerra Civil Española, es decir, el inicio de la autarquía en España, hasta la introducción o adhesión de España en la Comunidad Económica Europea. Vamos a destacar especialmente el Plan de Estabilización de 1959, que rompería con la etapa autárquica del país y que daría lugar a una mayor apertura comercial y a un progresivo fomento de las liberalizaciones. De esta forma, en la década de los años 60 y primera mitad de los años 70 encontraremos que España pasa de una economía rural a una economía más urbana e industrializada y por lo tanto experimentará un mayor crecimiento económico, pero detrás de este crecimiento se esconden una serie de desequilibrios que harán que la economía española no vaya ya tan bien y que todo esto surgirá especialmente, se dará a conocer a partir de la crisis del petróleo de 1973. Asimismo, entonces encontraríamos el periodo de transición política, donde se produce una mayor modernización de la economía, pero que también se hará frente a una importante inflación, y todo esto deberá corregirse para poder acceder y adherirse a la Comunidad Económica Europea. Cabe destacar el parón económico que se produce por la Guerra Civil Española y que una vez que esta termina, España se encuentra inmersa en un periodo de autarquía marcado por el franquismo y con una política muy intervencionista, así como con un modelo de crecimiento cerrado y orientado hacia el interior. En esta época encontraríamos unos objetivos muy claros de autoabastecimiento, de forma que se tratasen de limitar las importaciones realizadas en el país y se hiciese mayor uso de la industria nacional. Por lo tanto, este objetivo de autoabastecimiento estaría relacionado con una intención de realizar una industrialización acelerada en el país. Y para ello se establecieron distintas medidas también, como es por ejemplo la Ley de Protección de la Industria de Interés Nacional de 1939, que lo que hacía era clasificar algunas industrias como de interés nacional, de forma que había empresas y sectores que obtendrían ciertos beneficios y ventajas concretos. Y por otro lado también tendríamos la Ley de Ordenación y Defensa de la Industria de 1939, la cual lo que trataba era de disminuir la competencia y las inversiones extranjeras en la industria española. También se creó el Instituto Nacional de Industria en el año 41 y este sería el encargado del desarrollo de esta industrialización, y también trataría de fomentar las inversiones en infraestructuras y también la creación de empresas estratégicas que requiriesen de altos niveles de capital y que tuviesen alto riesgo. Por lo tanto, encontramos un periodo caracterizado por una política monetaria pasiva y acomodaticia basada en el dinero barato y que trataría de financiar el déficit vía monetización directa o indirecta. Y todo esto tendría gran impacto en dos sectores fundamentales para la economía española en la época, como era el sector agrario y la industria. El sector agrario, a pesar de que estaba con ese objetivo de autoabastecimiento, encontraríamos finalmente gran escasez en algunos productos y por lo tanto se crearía para estos unas cartillas de racionamiento, además de encontrar los precios muy intervenidos. Y por otro lado encontraríamos que en la industria se producirían diversos estrangulamientos en los procesos productivos, ya que las industrias españolas no tendrían acceso a, por ejemplo, la importación de materias primas o de bienes de equipo que fuesen necesarios. Todo esto daba lugar también a un retroceso tecnológico que influiría negativamente en la competitividad de la industria española. Por lo tanto, en España encontrábamos unas empresas pequeñas con tecnología obsoleta y que además trabajaban por debajo de su capacidad instalada debido a la incertidumbre que había en la época. Sin embargo, en la década de los años 50 encontraríamos lo que se conoce como el decenio bisagra y veríamos una pequeña mejoría en el crecimiento económico, especialmente gracias al apoyo de Estados Unidos para España, que hizo que España poco a poco tuviese más reconocimiento a nivel internacional. Por lo tanto, encontramos un crecimiento económico leve, pero que iba avanzando. Y aún así, a pesar de este crecimiento que se iba produciendo poco a poco, encontramos que hubo diversas desigualdades y desequilibrios que dieron lugar al final a una situación en la que encontraríamos que en España se produciría, aparte de este débil crecimiento económico, tensiones en la balanza de pagos y una importante inflación que fue de más o menos el 12,5% en 1958. Al final, precisamente en 1958, el gobierno español dirigió un memorando al FMI, es decir, al Fondo Monetario Internacional, y a la OEC, que era por aquellas la Organización Europea de Cooperación Económica y que es lo que hoy en día conocemos como OCDE. Por lo tanto, dirigió este memorando que básicamente tenía dos fines: por un lado el desarrollo económico y por otro lado la integración económica de España en los organismos internacionales. En este memorando se establecían distintas actuaciones en materia de política económica, actuaciones para el sector público, actuaciones en materia de sector exterior, etc. Y finalmente el memorando se acabó plasmando en lo que conocemos como el Plan de Estabilización de 1959. Este Plan de Estabilización de 1959 supone el punto de inflexión para la economía española hacia un proceso de mayor apertura comercial y un proceso liberalizador.
Por lo tanto, el objetivo de este plan era básicamente dos. Por un lado, el objetivo era el equilibrio interno, que estaría marcado sobre todo por la estabilidad de precios, y por otro lado, el equilibrio externo, que vendría marcado sobre todo por el equilibrio de la balanza de pagos. Para tratar de alcanzar este equilibrio interno habría medidas tanto para el sector público como para el sector privado. Para el sector público encontraríamos una disminución obviamente del intervencionismo, también una liberalización de los precios y en cuanto a la política monetaria pues una destinada a tratar de disminuir la cantidad de dinero para tratar de controlar la inflación. Y también en cuanto a política fiscal pues observaríamos que estaría enfocada a una disminución del gasto público y un aumento de los impuestos para tratar de aumentar los ingresos. Por la parte del sector privado lo que se vería sería un aumento de los tipos de interés de forma que se pudiese disminuir la demanda de crédito. De esta forma, si disminuye esta demanda de crédito, las personas van a tener menos dinero, por lo tanto se entiende que quizá disminuya un poco el consumo y al final si disminuye el consumo las empresas acaban bajando los precios, por lo tanto esto también podría contribuir a paliar la inflación que se estaba produciendo. Y en cuanto al equilibrio exterior, pues el objetivo, como hemos dicho, es equilibrar la balanza de pagos y sobre todo la balanza por cuenta corriente, y para ello se establecen distintas medidas, como es por ejemplo en cuanto al régimen cambiario, el hecho de tener en cuenta que en 1958 España se adhirió también al sistema Bretton Woods, sobre lo que hemos hablado en un vídeo previo en relación al patrón oro, que os lo dejo por aquí arriba. Y con esto hay que tener en cuenta que entonces España tendría fijada una paridad de tipo de cambio en 60 pesetas el dólar. Por otro lado, respecto a la balanza financiera encontraríamos una mayor apertura o movimientos de capitales y también la inversión directa extranjera. Y por otro lado, en cuanto a balanza comercial hay que tener en cuenta que España se adhirió al GATT en 1963 y por lo tanto a partir de entonces se produce una progresiva arancelización de las cuotas. Asimismo, se produjo una revisión de la Ley de Inversiones Extranjeras y de esta forma pues, se facilitaron a partir de 1959, es decir, con este plan de estabilización, y a partir de 1963, también con esta introducción al GATT, pues se liberalizaron estas inversiones extranjeras para 18 sectores estratégicos. Los resultados del plan de estabilización la verdad es que fueron muy buenos porque consiguió disminuir la inflación y aumentar la inversión directa extranjera, dando lugar a un periodo, a unos años, que se conocen como el milagro económico español. También caracterizado por un aumento del comercio internacional en el que podíamos observar, por ejemplo, el grado de apertura que se había producido, ya que, por ejemplo, el grado de apertura que encontrábamos en 1960 era de en torno a un 12% y para 1973 había un grado de apertura de en torno a un 27,5%. Además, también este comercio internacional facilitó el progreso tecnológico. Y en cuanto al sector exterior, concretamente con la balanza por cuenta corriente que hemos comentado previamente, pues se consiguió que fuese superavitaria en varios años de la década de los años 60. Por lo tanto, encontramos que este periodo del milagro económico español durante la década de los 60 y primera mitad de los 70 pues dio lugar a cambios muy importantes en diversos sectores. Por ejemplo, en la agricultura veríamos cómo se produciría una mayor modernización y mecanización de los sistemas, también se produciría un mayor éxodo rural y también una mejora en general de la calidad de vida y nivel de vida de los ciudadanos. Por lo tanto, también hubo cambios en cuanto a los productos. Y se pasó, por ejemplo, de una agricultura muy centrada en los cereales, en el trigo, en las patatas, a, por ejemplo, dar más importancia a la ganadería y a los productos hortofrutícolas. Respecto a la industria, los avances fueron muy significativos, ya que especialmente la capacidad que tenía entonces la industria de acceder a tecnología extranjera pues hizo que mejorasen todos los sistemas. De esta forma se situó a la cabeza como sector fundamental de la economía española, ganando terreno al sector agrario que antes era más importante. De esta forma, por ejemplo, en 1970 encontraríamos un peso del sector industrial de en torno a un 34% del PIB. Esta industrialización también afectó bastante a la energía, ya que comenzó a aumentar el consumo de energía y por lo tanto también poco a poco, en un contexto de menores precios del petróleo, pues este petróleo fue desplazando al carbón como fuente de energía. También se produjo una importante diversificación industrial, ya que se pasó de elaborar fundamentalmente bienes de consumo a fabricar, por ejemplo, pues productos semielaborados, bienes de equipo o productos de consumo duradero. Además, también se producía un importante crecimiento económico en Europa occidental sobre todo, por lo tanto había pues gran cantidad de capital dispuesta a ser invertida y España, con el crecimiento que iba teniendo, era un país muy susceptible de recibir todas esas inversiones.
España no solo pasó a ser muy atractivo desde el punto de vista de las inversiones, sino también desde el turismo, ya que comenzaron a venir cada vez más turistas, especialmente de Europa, y finalmente en la década de los 60 España fue el segundo país más visitado después de Italia. Este auge del turismo benefició positivamente al desarrollo del sector servicios, sin embargo también tuvo distintos inconvenientes, y es que no tuvo una planificación estratégica muy buena, y además también la construcción en las costas por el auge del turismo de sol y playa, pues hizo que finalmente hubiese un impacto muy negativo para el medio ambiente. Para solucionar todo esto se tomaron distintas medidas, como era por ejemplo el establecimiento de la Secretaría de Turismo, que a partir de entonces se encargaría de distintos aspectos, como por ejemplo la liberalización de los precios de los hoteles, fomentar la publicidad de España como destino turístico a nivel internacional y por otro lado también lógicamente la planificación del turismo. También se estableció el Instituto de Estudios Turísticos, que se encargaría de recopilar información y estadísticas que pudiesen ayudar al desarrollo de este sector. Hubo también distintos factores que contribuyeron a este milagro económico español, como era por ejemplo una coyuntura económica internacional bastante favorable y también la liberalización y apertura en cuanto al comercio que se produjo a raíz de este plan de estabilización, así como los bajos precios de las materias primas y de la energía y también pues abundante mano de obra que favorecía el mercado de trabajo. Y a todo esto contribuyeron los planes de desarrollo, que fueron concretamente 3, que se dieron entre 1964 y 1975, y a esta época es precisamente a la que se conoce como desarrollismo, y contaban con 2 vertientes: por un lado una indicativa, es decir, como de consejo o asesoramiento para el sector privado, y otra vinculante, es decir, como obligatoria para el sector público. De esta forma encontramos distintos instrumentos de los que hacía uso en cuanto a política económica. Por un lado encontraríamos los polos de promoción y desarrollo industrial, que trataban de formar, digamos, como que polígonos industriales de industrias de interés preferente, es decir, para concentrar la actividad industrial. Y por otro lado encontraríamos acciones concertadas entre la administración y las empresas para intentar modernizar estas últimas y que al final se concretaron en distintas ventajas y beneficios fiscales. Como digo, los planes de desarrollo fueron concretamente 3, comenzó el primero en 1964 y este tenía unos objetivos a más corto plazo. Lo que trataba era de fomentar el crecimiento del PIB vía sector exterior, pero sin embargo no tuvo los resultados deseados y al final no consiguió tampoco disminuir la inflación y hubo que recurrir a la devaluación de la peseta en 1967. A continuación encontraríamos el segundo plan de desarrollo a partir de 1968, que trataba de hacer frente a la ralentización que se iba produciendo progresivamente de la economía vía dinamización del sector exterior. Y finalmente encontraríamos el tercer plan de desarrollo a partir de 1972, que contaba con objetivos un poco más a largo plazo, que perseguía disminuir el intervencionismo que todavía quedaba y por otro lado también pues daba más importancia a cubrir necesidades sociales. Como digo, este periodo está caracterizado por el desarrollismo, que está relacionado con el crecimiento económico que se produjo debido a que se apreciaban tasas de crecimiento del PIB medio anual de en torno al 7%. Sin embargo, a pesar de este crecimiento económico, se escondían detrás ciertos desequilibrios o debilidades estructurales de la economía española, como era por ejemplo la rigidez del mercado de trabajo con bajos salarios y también paro encubierto, de forma que a pesar de que hemos destacado ese aumento o crecimiento de la economía y del PIB tan importante, por otro lado podríamos ver cómo el empleo solo crecía a un ritmo medio anual del 1,1%. Además de todo esto también encontraríamos rigideces en el sistema financiero, presiones inflacionistas, desequilibrios regionales, también una escasa planificación en el desarrollo de toda esta industrialización y además también obviamente una industria muy dependiente del capital, la tecnología y la energía extranjera, especialmente del petróleo. Por lo tanto nos vamos adentrando en los años 70 cuando comienzan las inestabilidades económicas. Tenemos que tener en cuenta que se trata de un contexto en el que encontramos por un lado en 1971 la ruptura del sistema Bretton Woods y por lo tanto paulatinamente el abandono del tipo de cambio fijo y también la crisis del petróleo de 1973 que impactó notablemente a España debido a esta dependencia que hemos comentado de fuentes de energía extranjeras. De forma que cuando los países de la OPEP aumentaron el precio del petróleo, se produjo una gran crisis internacional y una importantísima inflación, y que por lo tanto todo esto impactó negativamente en la competitividad de la industria española, que se evidenció esa dependencia de energía exterior y en concreto del petróleo que tenía. Por lo tanto, frente a todo esto se fueron realizando distintas reformas, como fue la reforma de Barrera de Irimo de 1974, que perseguía seguir fomentando la liberalización económica y la simplificación administrativa.
y que realizó un conjunto de disposiciones legales que perseguían por un lado aumentar la libre competencia interbancaria y seguir homogeneizando las operaciones entre entidades. Aquí cabe destacar el papel de la política monetaria, que pasaría de una política monetaria pasiva a una política monetaria activa y que estaría basada en una estrategia en dos niveles, teniendo un primer nivel en el que encontraríamos que se pretende alcanzar una serie de objetivos finales como podrían ser por ejemplo la inflación o el desempleo, y para ello haremos uso de una variable que servirá como objetivo intermedio, como podría ser por ejemplo pues los tipos de interés de largo plazo o la cantidad de dinero. A continuación tendríamos el segundo nivel, donde podríamos regular la variable que hemos elegido como objetivo intermedio mediante lo que se conoce como una variable operativa, como podrían ser por ejemplo los tipos de interés de corto plazo o por ejemplo los activos de caja del sistema bancario. Y esta variable operativa será controlada mediante instrumentos de política monetaria como podrían ser los coeficientes de caja. Por lo tanto, a partir de 1975 se observa un gran ajuste vía política monetaria y fiscal restrictivas para hacer frente a la situación. Además, también se apreciaba como, por ejemplo, los salarios se sobreindexaron respecto a la inflación pasada, lo cual dio lugar a un aumento de costes laborales y que esto influiría posteriormente en el desempleo. También, por otro lado, se observó una disminución de la inversión de las infraestructuras, ya que el gasto público se destinó más a las ayudas sociales y a las prestaciones. Obviamente, la crisis del petróleo tuvo un impacto negativo a nivel internacional, pero aún más en España, que como hemos dicho era un país muy dependiente de la energía exterior y del petróleo. Por lo tanto, resultaba imprescindible hacer algo para evitar que esto sucediese a futuro. De esta forma se estableció el primer Plan Energético Nacional en 1975 que pretendía fomentar fuentes de energía alternativas al petróleo. El déficit corriente en España alcanzó en 1976 la cifra histórica hasta entonces del 4% del PIB. Por lo tanto, a partir de entonces, en una situación en la que hemos visto cómo el sector agrario ha ido perdiendo peso poco a poco en la economía española a favor del peso que ha ido ganando la industria, pero que en este momento se encontraba inmersa en una profunda crisis, comenzó el auge del sector servicios y comienza entonces el proceso de terciarización de la economía española. Por lo tanto, aumentaron tanto los servicios no de mercado como los de mercado, siendo aquellos servicios no de mercado los relacionados con la sanidad, la educación o los servicios sociales que intentan fomentar el estado de bienestar, y por otro lado los servicios de mercado, que destacaban entonces el aumento del turismo y también la liberalización de los servicios financieros. Posteriormente encontraríamos la reforma de Fuentes Quintana de 1977, que introduce nuevas medidas como es por ejemplo la libertad para el Banco de España de poder fijar los tipos de interés para sus préstamos, también la disminución de los coeficientes de inversión obligatoria o por ejemplo también la equiparación progresiva y continuada de las cajas de ahorro con la banca privada, así como nuevas medidas en materia de política monetaria como la mejora de los sistemas de información. Aún así, estas medidas tuvieron unos resultados positivos pero desiguales. Asimismo, en 1977 también tuvieron lugar los pactos de la Moncloa, que lo que intentaban era establecer un conjunto de medidas de carácter estructural y medidas estabilizadoras que pretendían luchar contra la inflación y el desempleo. De esta forma se establecieron una serie de medidas de saneamiento económico, haciendo uso de una política monetaria restrictiva para combatir la inflación, y por otro lado medidas estructurales como era la introducción del impuesto de la renta, la introducción del impuesto de sociedades y del impuesto de patrimonio, así como por ejemplo el abaratamiento de los costes de despido y la introducción del contrato temporal, además de la disminución de los coeficientes de caja para las entidades financieras. Y por aquello sigue siendo también imprescindible continuar disminuyendo esa dependencia que tiene la economía española del petróleo. Por lo tanto se establece el segundo Plan Energético Nacional en 1978, que sigue fomentando el uso de fuentes alternativas de energía, especialmente la energía hidráulica y la nuclear. Y también en 1978 se establece la Constitución española, que da ese cambio o ese paso de la planificación económica a la economía de libre mercado. Sin embargo, todo esto se ve interrumpido por el segundo shock del petróleo en 1979. Por tanto, a partir de entonces sigue el proceso de liberalización, continúa el auge además de las privatizaciones y continúan los procesos de reformas, como es la reforma, por ejemplo, del sistema financiero español de 1981, que establecía novedades como, por un lado, el continuo uso de la política monetaria y fiscal restrictivas para luchar contra la inflación, pero por otro lado también introduce cambios como es, por ejemplo, la liberalización de los dividendos de los bancos y por otro lado también la liberalización casi total de los tipos de interés de muchas operaciones. Continuaban además los planes energéticos nacionales con el tercer plan, que fue en 1983 y que trataba de fomentar de nuevo fuentes alternativas, en este caso la energía hidráulica y el gas natural.
Y también se establecieron nuevas disposiciones legales que trataban de ayudar a sectores o áreas que se habían visto muy afectados por la crisis, por ejemplo mediante la Ley de Regulación del Mercado Hipotecario de 1981, que trataba de mejorar la financiación a largo plazo para este área que se había visto bastante afectado. Y por otro lado también, por ejemplo, la Ley de Reconversión y Reindustrialización de 1984, que en cuanto al tema de la reconversión pues trataba de ayudar a los sectores afectados, por ejemplo mediante bonificaciones tributarias, ayudas a los cierres de empresas, prejubilaciones, etc. Y por otro lado, el tema de la reindustrialización pues trataba de mejorar aquellas áreas que habían sido clasificadas como zonas de urgente reindustrialización. Y después encontraríamos también la Ley de Incentivos Regionales de 1985, que trataba de disminuir las desigualdades que se habían ido produciendo a lo largo de los años en el territorio español y que trataba de ofrecer estos incentivos regionales a lo que se clasificaban como zonas promocionables, que eran aquellas que no tenían pues un gran desarrollo industrial o que estaban industrializadas pero en declive. Todo esto ayudó bastante a controlar la inflación, a disminuirla y además también a tener unos mejores niveles de déficit y de deuda pública. Todo esto era muy importante ya que era necesario cumplir ciertos criterios para posteriormente, en 1986, adherirse a la Comunidad Económica Europea. Tras la mejora de todos estos datos, España consiguió adherirse a la Comunidad Económica Europea, es decir, a lo que hoy en día es la Unión Europea, en 1986. Y esto implicó la adopción del acervo comunitario, así como una eliminación progresiva de las barreras comerciales. Esto benefició enormemente a la industria, que pues vio a partir de entonces cómo se iba a ir fomentando el capital humano, la innovación, el desarrollo, la investigación, las ayudas a las pymes y también todos los procesos de liberalización posteriores que habría en distintos sectores, y sobre todo también continuó el proceso de la evolución del sector servicios y el auge de las privatizaciones. Por lo tanto, a partir de 1986 comienza una nueva oleada de reformas para seguir impulsando estas liberalizaciones y privatizaciones. Además, también comenzaron a aumentar notablemente las inversiones, especialmente en infraestructuras. Y además, ya en un contexto de menores precios del petróleo, comenzó a aumentar de nuevo el consumo de energía. Y en cuanto al comercio internacional, pues está caracterizado por unas importaciones energéticas que disminuyen a favor de un aumento de las importaciones de bienes de consumo y de bienes de equipo. Y esto es bastante curioso, esta disminución de las importaciones energéticas, teniendo en cuenta que he dicho que había un contexto de menores precios del petróleo. Por lo tanto, si el petróleo estaba barato, ¿por qué no aumentaban las importaciones energéticas? Respecto a esto, digamos que hay dos supuestos o hipótesis que tratan de dar respuesta a esto en base a la época. Por un lado, encontraríamos que se consideraba que podía haber excedentes de épocas pasadas y que por tanto no hacía falta aumentar de nuevo mucho las importaciones energéticas, y por otro lado un segundo supuesto que es más aceptado que el anterior, viendo lo que ocurrió posteriormente, y es que los agentes tenían expectativas de que el precio del petróleo iba a continuar bajando, por lo tanto pues estaban esperando a esas mayores bajadas de los precios. Y por tanto aquí se observa pues esa influencia tan grande que tienen las expectativas a la hora de tomar decisiones económicas en los agentes. En cuanto a las exportaciones, predominaron sobre todo las exportaciones de bienes intermedios no energéticos. Finalmente encontraríamos que en 1986 España tuvo una balanza por cuenta corriente superavitaria con el 1,6% del PIB. Sin embargo, es algo que no duró mucho. En los años posteriores volvió a haber un déficit comercial debido a varios factores, por ejemplo, por un lado la apreciación del tipo de cambio y también el aumento del diferencial de la inflación, y además también impactó bastante el aumento de la demanda interna del país como consecuencia del crecimiento económico, ya que este aumento de la demanda interna pues al final propició también un aumento de las importaciones que al final afectan a ese déficit comercial. Y como podéis ver, estos son los factores más relevantes que han afectado bastante a la economía española y que han marcado sus pasos hasta ser como es actualmente, así que también hay algunos hechos explicativos de la situación actual de la economía española. Espero que os haya servido, y si os interesa también pues la evolución de la política económica posterior a esta adhesión a la Comunidad Económica Europea, dejádmelo en los comentarios y hay un próximo vídeo con esa situación a posteriori. Y eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado y os haya sido útil, y si os ha gustado, por favor no os olvidéis de darle like y de suscribiros al canal para tener más vídeos como este, y nos vemos en el siguiente vídeo.